La mayoría de ustedes conoce y ha leído en el libro de Génesis, comenzando más o menos en el capítulo 37, empieza la historia, del 30 y pico empieza la historia de José. Para que entremos en contexto y para aquellos que tal vez no están familiarizados con la historia de este importante hombre en la Biblia, vamos a recordar un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos cuenta y qué aprendemos de ella en el día de hoy. Hemos titulado el mensaje "Cuando el éxito se disfraza de fracaso". Parte de la serie que terminamos, Dios mediante, la semana que viene. La semana que viene es el último mensaje de la serie 2020, el mejor año de tu vida. Así que usted no puede perderse ese mensaje, porque después que termine esta serie, el domingo que viene, vamos a comenzar una serie de 7 mensajes que hemos titulado "Las 7 palabras de Jesús en la cruz", en preparación a Semana Santa, que aunque usted no lo crea, está a la vuelta de la esquina. Vamos a predicar durante 7 domingos, un mensaje basado en cada una de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. ¿Cuáles fueron las 7 palabras? Tengo sed, madre, mujer, y a tu hijo y a tu madre. Señor, perdónanos, Padre mío, perdónanos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me faltó una. Bueno, ustedes vengan para que escuchen los 7 mensajes. Pero hoy nos toca la historia de José. José era hijo de Jacob, que también se conoce en la Biblia como Israel, de donde viene el nombre del país y de los israelitas. Este a su vez era hijo de Isaac, quien a su vez era hijo de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. La historia del pueblo de Israel comienza cuando Dios llama a Abraham de su tierra, de su parentela, y le dice: tengo para ti un lugar donde eventualmente el pueblo iba a llegar, la tierra prometida. Pero Jacob tenía entonces 12 hijos en el momento en que leemos la escritura. Uno de ellos se llamaba José, más chiquito, casi el más chiquito. Efraín era el más chiquito. Y después, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida y se divide el territorio en 12 tribus, cada tribu va a tener el nombre de uno de los hijos de Jacob: Judá, Zabulón, Neftalí, Gad, Rubén. Sin embargo, ninguna tribu se va a llamar José, ni ninguna tribu se va a llamar Leví, que era uno de los hijos de Jacob. Porque ustedes recuerdan que cuando Dios repartió la tierra, le dijo a la tribu de Leví: a ustedes no les toca nada. A mí, yo sé que lo he dicho muchísimas veces, pero como yo soy el predicador, ¿verdad?, yo puedo decir lo que yo quiera. Pero a mí me encanta ese versículo cuando Dios le dice a los levitas: a ustedes no les toca nada. O sea, a cada uno le tocaba un pedazo de tierra. Pero a ustedes no les toca nada porque la herencia de ustedes soy yo. Amén, aplauda así que ojalá yo, ¿verdad? Ojalá cada uno de nosotros, que Dios nos diga: mira, a ti no te voy a dar casa ni carro, nunca vas a tener un rancho, como dicen en mi país. Mi mamá decía: todo pasa menos llegar a viejo sin casa, dice mi mamá. No te va a tocar nada, pero yo soy tu herencia. Tú me tienes a mí. Y yo siempre he dicho, la Biblia enseña que el que tiene a Dios lo tiene todo. Y el que tiene todo pero no tiene a Dios, no tiene nada. Ni Leví tuvo tribu, ni tampoco José. No hay ninguna tribu con el nombre de José. Esas 2 tribus que faltan van a ser nombradas con los hijos de José: Efraín y Manasés, que le van a nacer a él cuando está ya en su posición de mando en Egipto. Pero antes de llegar ahí, muchas cosas interesantes van a pasar en la vida de José. Por eso hemos titulado el mensaje "Cuando el éxito se disfraza de fracaso". Y todo comienza, punto número 1 de nuestro mensaje, cuando la vida de José va de bien a mal. El punto 2 va a ir de mal a peor, y el punto 3 de peor a éxito. De bien a mal, de mal a peor y de peor a superior. Esos son los 3 puntos del mensaje.
Sucede que José, ustedes recuerdan, y para los que no, era un muchacho que el papá era loco con él. Uno de los problemas que tenemos los padres a veces, que usamos favoritismo con los hijos. Y lo hemos dicho muchísimas veces, cada vez que hay una conferencia sobre padres, una de las cosas que decimos a los padres, no tengan favoritismo con los hijos, porque ellos se dan cuenta. Y ellos, tú no, porque tú nomás tienes uno, ¿verdad? Mi esposo y yo solamente tenemos uno, entonces con él no hay problema. Pero yo vengo de una familia, ustedes saben, somos 7 hijos. Claro, yo era el favorito porque era el único varón, ¿no? Yo soy el único varón y mis 6 hermanas, ellas no pelean el asunto porque no pueden pelear, ¿verdad?, con el único varón del grupo. Pero este hombre, Jacob, va a mostrar favoritismo porque el muchachito le nació ya cuando él estaba medio viejo. ¿Sabes que los viejos son locos cuando le nace un muchacho en la vejez? O los nietos. Y le hizo una túnica lindísima, mandada a hacer en Francia y todo eso, ¿verdad? Y los hermanos pues, siempre estaban celosos de José porque veían que el papá, el mejor pedazo de carne era para José, los mejores juguetes de Navidad eran para José. No había Navidad en eso. El mejor cabrito, el mejor caballo era para José y todo era para José. Y le tenían, como dicen en el país, le tenían eso le daba toda la cuerda a ellos. Vivían enojados con él. Para colmo, José tenía la manía de soñar cosas que todavía enojaban más a sus hermanos. Un día le dice, hermanos, vengan a escuchar lo que soñé anoche. Estábamos todos recogiendo espigas y la pusimos en manojos y la espiga mía era la más bonita de todas, la más alta, la más elegante y todas las espigas, el resto de las espigas se inclinaban ante la mía. Y los hermanos dijeron, o sea que tú lo que estás soñando y estás diciendo es que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti, que tú eres mejor que nosotros. ¿Y quién tú te crees que tú eres, muchachito, la porra? Después otro día José llega, señores, tuve otro sueño. Soñé que la luna, el sol y 11 estrellas, o sea, la mamá, el papá y los 11 hermanos, se inclinaban ante mí. Y hasta el papá cogió cuerda ese día. O sea, ahora no solamente tus hermanos, pero también tu papá y tu mamá se van a inclinar a ti. ¿Y qué es lo que se cree este muchacho engreído? Parece como que se le está subiendo los humos a la cabeza. Precisamente por todo ese antecedente, un día los hermanos salieron a pastar, a llevar el rebaño a pastar, a comer en un lugar. Y el papá le dijo, oye, José, vete a ver dónde están tus hermanos y dame noticias. Él salió a buscarlos, no los encontró con alguien y le preguntaron, no, ellos se fueron para tal sitio, fue allá. Cuando los hermanos vieron que José venía, dijeron, este es el chance de nosotros. Aquí viene el soñador, aquí viene el fanfarrón, aquí viene el que se cree más grande que todo el mundo. Esta es la oportunidad de deshacernos de él. Y tomaron la decisión de matarlo. Pero como la mano de Dios claramente estaba con José desde el principio, porque si algo vamos a aprender hoy, si a usted se le olvida todo lo que el pastor predicó, después que usted salga de aquí, no se le olvide que cuando la mano de Dios está con nosotros, ni el diablo nos puede tocar. Y los enemigos nuestros y el mundo se podrán oponer y podrán tendernos zancadillas y podrán ponernos trampas, pero el que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es la esperanza y la promesa que nosotros tenemos. Decidieron matarlo, pero Rubén, usado por Dios, dijo, no lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Vamos a tomarlo, lo metemos en un hoyo, una cisterna vacía, y ahí lo dejamos y nos vamos. Dice la Biblia que la idea de Rubén era después volver, rescatar al muchacho y devolvérselo a su padre. Pero en eso, mientras estaban ellos comiendo y haciendo chistes, vieron una caravana de ismaelitas que venían. Usted sabe que en esa época los beduinos se transportaban, llevaban y traían mercancía. Y dijeron, yo tengo una mejor idea, dijo uno de ellos. Vamos a venderlo a esta gente. Así lo hicieron, lo vendieron como esclavo, que era algo común en aquella época, a esta caravana de beduinos. Le dieron 20 monedas de plata, o sea que hasta le fue bien el negocio, hasta con cuartos salieron de ahí. Y le vendieron a José como esclavo. La vida de José pasa, como dije ya, de bien a mal. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo
Entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron a ellos por 20 monedas de plata, y los mercaderes llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó buscando al muchacho, pensando que y no encontró nada, se puso a llorar, rasgó sus vestiduras y se inventaron un cuento. Tomaron el manto de José que habían tomado, lo rompieron, mataron un cabrito, le pusieron la sangre del cabrito al manto y se lo mandaron al papá. Y le dijeron, mira, este es el manto de José. Dijo, sí, ese es. Probablemente algún animal lo devoró. Y dice la Biblia que Jacob entró en depresión y empezó a llorar la muerte de su hijo. Y dice la Biblia que nada lo consolaba. Él lo que decía era, yo lo que quiero es morirme para ir a juntarme con mi hijo. Y lo que parecía el fin de la historia no era más que el principio de una gran bendición. Ustedes recuerdan que hace poco predicamos un mensaje donde decíamos que el fin de algo bueno, o lo que puede parecer para algunos el fin de algo bueno, probablemente es Dios preparándonos para algo mejor. Nosotros no sabemos, la Biblia no enseña, si todo esto fue planeado y forzado por Dios para que sucediera de esa manera, o Dios sencillamente tomó las circunstancias y las redirigió de tal manera que al final el propósito y el plan que de seguro sabemos Él tenía con José se iba a cumplir. A nosotros no nos importa cuál es la respuesta. Lo que nos importa saber es que al final del día el plan y el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas y no hay nada ni nadie que pueda desviar o robarnos a nosotros la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Cuando Dios le puso y permitió que José se vistiera con esa túnica de colores, con aquel regalo que su padre le había hecho como símbolo de que él era una persona exclusiva, la maldad, el celo y todas las cosas negativas de sus hermanos se la arrancaron, se la quitaron. Y José perdió, por así decirlo, el símbolo que lo identificaba a él como una persona escogida. Pero vamos a ver que más tarde José va a vestir grandes y mejores túnicas que la que su padre le había dado. Y los sueños que él había tenido se iban a cumplir. De ser el preferido de la casa, de ser el niño mimado de la casa, de tener todo a su disposición, de ser el escogido de su padre, de tener, ¿verdad?, todos los privilegios y todas las bendiciones, ahora vemos a José montado en una caravana para ser transportado a un pueblo que hablaba un idioma que él no conocía, que comían una comida, porque una de las peores cosas cuando uno emigra es la comida, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos para mí, ¿verdad? Cuando usted va a un sitio raro que comen cosas raras, ese choque cultural, uno tiene que acostumbrarse a comer cosas que no está acostumbrado, a hablar un idioma que no está acostumbrado a ver. O sea, José no solamente iba a estar desterrado en un país extranjero, pero iba como esclavo. Si había una posición baja en las categorías sociales de aquella época, la peor era ser esclavo. Usted no tenía derecho, usted no merecía nada, su amo era dueño de su vida, podía hacer con usted lo que le placiera, incluso quitarle la vida. Y esto me recuerda a mí, mis queridos hermanos, los mensajes que hemos predicado en tantas ocasiones acerca de las tormentas. Ustedes se acuerdan que en la Biblia hay varias historias que presentan una tormenta. Los discípulos estuvieron en el barco con Jesús en un par de ocasiones y de repente una tormenta se presenta en el mar y el agua empieza a entrar y el viento parece que va a destruir la barca y los discípulos empiezan a gritar. También Pablo estuvo en medio de una tormenta cuando su barco zozobró y parecía que todos iban a ahogar. Y los teólogos, los predicadores, están de acuerdo que las tormentas en la Biblia representan los problemas y las situaciones difíciles que tú y yo hemos enfrentado en el pasado o estamos enfrentando ahora o muy probablemente enfrentaremos en el futuro. No me gusta a mí pararme aquí a darle malas noticias a ustedes, no es mi intención. Pero en la Biblia encontramos que ninguno de nosotros está exento de que se presente alguna tormenta un día en nuestras vidas. Porque si le pasó a José,
le pasó a los discípulos, le pasó a Jesús y le pasó a Jonás, ¿te acuerdas? El pobre por desobediente. Es probable que en algún momento de tu vida tú te enfrentes con una tormenta, con un problema, con una situación adversa. Y las tormentas tienen las características, número uno, de que se presentan sin que nosotros las esperemos, ¿no es cierto? O sea, en el caso de las historias bíblicas, todo iba tranquilo, el viento estaba muy bonito, el día estaba bello y de repente, ¡pum!, todo cambió. Como el Víctor y su esposa estaban el viernes con nosotros celebrando San Valentín, ayer me llaman que su esposa tuvo un stroke y está en el hospital. Las tormentas se presentan cuando nosotros menos las esperamos. Y ellas, ponga atención, muchas veces en medio de la tormenta nosotros perdemos la percepción de la realidad y llegamos a la conclusión de que no le importamos a Dios. Ahora pregúnteme, ¿por qué usted dice eso, Pato? Gracias por preguntar, hermana. Porque si ustedes recuerdan, cuando los discípulos estaban en una de las tormentas en el barco y Jesús estaba durmiendo, ¿qué le dijeron ellos a Jesús? ¿Acaso no te importa que nosotros perdamos la vida? O sea, esa es la actitud que nosotros a veces tenemos cuando la vida nos golpea. Levantamos los ojos y las manos al cielo y decimos, Señor, ¿y cuál es el problema? O sea, ¿you don't care? ¿Acaso no te importo? ¿No soy hijo tuyo? ¿Cómo es posible que tú permitas que a mí me pase una cosa? Y venimos a... Ahora, si usted lee con cuidado la historia de José, una de las lecciones y de las enseñanzas que nosotros debemos abrazar y tener siempre con nosotros, es que en ningún momento usted oye a José quejándose de lo que le estaba pasando. Búscalo, que no lo va a encontrar. José es maltratado por sus hermanos, es vendido como esclavo, llega a Egipto, a la casa de un señor llamado Potifar, que era el jefe de la guardia de Faraón, para ser tratado como un esclavo. En ningún momento nosotros escuchamos a José quejándose delante de Dios. Otros personajes en la Biblia se quejaron. Otros personajes en la Biblia discutieron con Dios, les reclamaron a Dios. Y yo siempre he dicho que no tiene nada de malo que uno le reclame a Dios, pero siempre y cuando lo hagamos entendiendo que Dios es Dios y que nosotros no tenemos ningún derecho a faltarle respeto a Él, ni tampoco cuestionar sus intenciones, porque cuando nosotros a veces le reclamamos a Dios, estamos cuestionando su juicio, estamos cuestionando su sabiduría. En pocas palabras, a veces le queremos decir a Dios, tú no sabes lo que tú estás haciendo, y eso es una falta de respeto. Porque Dios sí sabe lo que está haciendo. Lo que no sabemos lo que estamos haciendo somos nosotros nunca. Por eso hay que pedirle a Dios sabiduría. Yo le pido a Dios todos los días que me dé sabiduría, como Salomón. No para que me haga rico como Salomón, ¿verdad? Pero para que me dé sabiduría, porque muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. José nunca se quejó, en ningún momento. Y pasa de una vida de lujos y de comodidades a una vida de miseria. Su familia lo hacía muerto, ahora era un esclavo. José tenía 17 años de edad cuando esto sucede en su vida. O sea, todavía peor, ¿no? Un muchachito en la flor de su juventud, un muchacho sin experiencia, un muchacho que probablemente hasta ni novia tenía el pobre. 17 años y ahora está en un país extraño, esclavo en la casa de un hombre, traicionado por sus hermanos, separado completamente de todos sus familiares y amigos. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue también tomado esclavo y llevado a Babilonia con sus amigos y allí, ¿verdad?, otra vez en un lugar extranjero, con costumbres extranjeras, con idioma extranjero, pero sobre todo separado de su familia? Una de las cosas que nosotros experimentamos con más fuerza cuando venimos a los Estados Unidos, a nuestros países, sobre todo cuando venimos adultos, es que muchas veces dejamos atrás a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y esa separación y ese distanciamiento, por supuesto, crea ansiedad. ¿Puede usted
ponerse en la posición de José en este momento y ver tal vez cómo se sentía él? Abandonado por Dios, aparentemente, abandonado por su familia, traicionado por sus hermanos. La suerte le había cambiado. Pero ¿cuál es el título del mensaje de hoy? Ok. Cuando el éxito se disfraza de fracaso. Porque en 4 ocasiones usted va a encontrar en la Biblia, en ese contexto, que la palabra de Dios dice, pero Dios estaba con José. Si eso es verdad, y creemos que lo es, cuando tú estás en la más oscura de las noches, cuando tú estás experimentando el más profundo de los dolores, cuando tú estás pasando el Niágara en bicicleta, que es una de mis frases favoritas de la canción de Juan Luis Guerra, cuando la piña está agria, cuando la calle está dura, cualquiera que sea la expresión que se use en su país para describir cuando hay una situación difícil, nunca se te olvide que si tú eres un hijo o una hija de Dios, si tú le entregaste tu vida a Cristo un día, si tú un día oraste y dijiste, Señor, yo me entrego a ti, recíbeme como tu hijo o tu hija, porque la Biblia dice que cuando uno hace eso, uno pasa de ser de criatura a hijo de Dios. Uno pasa a ser adoptado a la familia de Dios. Una vez que tú eres adoptado en la familia de Dios, una vez que tú eres un hijo o una hija de Dios, por más oscura que sea la noche y por más difícil que sea la situación, nunca se te olvide que Dios todavía está presente y todavía está en control. Y Él tiene la última palabra. Y por más imposible que parezca la solución, nosotros tenemos un Dios que es experto en hacer milagros. Y lo bueno y lo grande de Dios es que cuando Él se propone hacer algo y Él decide cambiar nuestra suerte, nuestro destino, ni el diablo puede oponerse. Ahora José llega a la casa de Potifar y lo ponen como esclavo. La Biblia dice que como la mano de Dios estaba con él, al hombre le empieza a ir bien. Potifar le coge cariño, se da cuenta de que Dios está con él porque Dios comienza a prosperarlo, a prosperar sus negocios, a prosperar su casa, a prosperar todo. Porque otra cosa también que aprendemos en esta historia es que, ¿ustedes se acuerdan que decíamos el domingo pasado que las emociones se pegan, se contagian? ¿Verdad? La rabia se contagia, la alegría se contagia, las malas mañas se pegan, las buenas costumbres también. Pues la bendición de Dios también se pega. Amén. Porque cuando Dios te bendice a ti, Él también bendice tu entorno. Cuando Dios te bendice a ti, Él bendice tu casa. Cuando Dios te bendice a ti, Él bendice tu trabajo. Y la gente alrededor tuyo es bendecida. Cuando Cristo calmó la tormenta, a mí me llama la atención que en uno de los casos, dice la Biblia que la tormenta impacta el bote donde estaban los discípulos. Y dice la Biblia, y había otros barcos alrededor, los cuales también fueron impactados por la tormenta. Pero cuando la calma no vino solamente para el bote donde estaba Jesús y los discípulos, la calma vino para todos los botes que estaban alrededor. La bendición de Dios en nuestra vida salpica, dicen en mi país, salpica y se le pega a otros y la gente se da cuenta de que la mano de Dios está con nosotros. Pero hay un factor que no podemos olvidar. José era un hombre íntegro. José tuvo la oportunidad de decir, estoy en Egipto, aquí nadie me conoce, aquí yo no conozco a nadie, no hay internet, no hay Facebook, no hay telegrama, no hay manera en que la gente pueda irle con el chisme a mi familia, yo voy a hacer lo que me da la gana porque nadie me ve. Y déjeme decirle, es muy probable que usted y yo pasemos un día por esa tentación de que como estamos en un lugar que nadie nos ve y nos conoce, nos vamos a portar mal, vamos a darle rienda suelta a nuestras costumbres y aquellos deseos reprimidos que tenemos, porque total, ¿verdad? No se nos olvide que si bien la gente no nos ve, Dios nos ve. Porque hay un cuento por ahí de que un hombre iba a hacer algo malo y miró a la derecha y miró a la izquierda, miró para atrás, miró hacia adelante, pero se olvidó mirar para arriba. Y allí los ojos de Dios, dice la Biblia, lo ven todo. José no tenía por qué mirar para los lados, ni para atrás, ni para adelante, porque José
era un hombre de fe, José era un hombre íntegro, José sabía cuál era su posición. Alguien escribió, un material que leí, que cuando uno siembra un pensamiento, cosecha una acción. Cuando uno siembra una acción, cosecha una conducta. Cuando uno siembra una conducta, cosecha un hábito. Y cuando uno siembra un hábito, cosecha integridad. Y nosotros los cristianos tenemos que tratar de hacer nuestra parte para ser hombres y mujeres íntegros delante de Dios. Porque el ser íntegro y el depender de Dios y el obedecer a Dios no debe estar condicionado por las circunstancias alrededor nuestro. Me voy a portar bien con Dios, lo voy a obedecer y voy a dar testimonio si me va bien. Pero si me va mal, entonces Dios me da... No. En las buenas y en las malas, nosotros tenemos que seguir siendo hombres y mujeres íntegros delante de Dios, porque Dios está con nosotros siempre en las buenas y en las malas. Las cosas están ahora bien. José, si bien pasó de un estado bueno a malo, ahora Dios está condicionando el asunto y el hombre está prosperando. Si usted lee la Biblia, en esos pasajes, él era el jefe de la casa, él hacía lo que le daba la gana. El jefe de él, Potifar, solamente se preocupaba por lo que iba a comer. Él era el capataz, él estaba a cargo de todo. Pero una cosa va a pasar, que la situación de José se va a poner de mal a peor. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Potifar tenía una mujer, un avioncito, decimos nosotros en mi país, una mujer que algunos dicen, bueno, la pobre tal vez estaba así porque el marido la descuidaba. Cualquiera que sea la razón, no hay justificación para ella hacer lo que trató de hacer. Dice la Biblia, lo leímos, que José era un muchacho apuesto, good looking, probablemente fuerte, ¿verdad? Fornido, colorcito. Y la mujer se enamoró de José, la esposa de Potifar, y empezó eso es sexual harassment, yo diría, en el trabajo, ¿verdad? Ven, acuéstate conmigo. Y José le dice, ¿cómo tú te crees? Dice la Biblia, que yo le voy a hacer una cosa como esa a mi jefe, un hombre que me ha dado todo, que me ha hecho dueño de todo, que me ha dicho que todo aquí es mío, menos su mujer, por supuesto. Y tú te crees que y José dice, ¿tú te crees que yo voy a faltarle a él y a Dios? Porque esa posición de José es la que realmente importa recordar. No es solamente que yo no le voy a faltar a mi esposo, a mi esposa, o le voy a faltar a mi jefe, o a mi amigo, o a mi hermano en la iglesia, es que le voy a faltar a Dios. Mi compromiso, mi lealtad, no es solamente con ustedes, es con Dios. Y José estaba muy claro en eso. Pero ¿qué va a pasar? La mujer insistió tanto que un día aprovechó que José entró a la casa, no había nadie en la casa. A lo mejor ella misma mandó a todo el mundo de vacaciones ese día, no sabemos. Y trató de prácticamente violar a José. El hombre salió corriendo y dice la Biblia que dejó las ropas allí. Cuando José salió corriendo y no se le dio a la mujer el plan, dice la Biblia que ella se inventó el chisme de que José había entrado a violarla a ella. Le contó a todo el mundo y cuando el marido llegó, quién sabe dónde estaba el marido, le dijo, mira, el hebreo ese que tú trajiste trató de violarme, mira la ropa aquí donde la dejó. Y dice la Biblia que Potifar se enfureció, cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y José quedó allí. Algunos creen que la razón por la que Potifar no mandó a matar a José, número uno, ¿por qué? Porque la mano de Dios estaba con él. No había forma de que nadie le pusiera la mano a José. Incluso ahí en ese contexto, cuando José llega a la casa de Potifar, la Biblia dice que la mano de Dios estaba con él. Pero otros creen que probablemente Potifar no le creyó a la mujer. Él sabía a la mujer que tenía. Él sabía que la mujer no era fácil. Y él sabía y probablemente conocía la integridad de José. Y como tenía que hacer algo, ¿verdad?, para darle gusto a su mujer, en vez de mandarlo a matar, lo mandó preso.
¿Cuánto tiempo duró José en la casa de Potifar y cuánto tiempo duró José en la cárcel? La respuesta es, no sabemos. Lo que sí sabemos, lo que la Biblia nos dice, es que José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos y José va a cumplir 30 años cuando sube al poder en Egipto. Si usted hace la matemática, eso nos da 13 años, ¿correcto? Los expertos creen que José pasó entre 3 y 5 años en la casa de Potifar y entre 7 y 10 años en la cárcel. O sea, si pasó 3 años en la casa de Potifar, pasó 10 años en la cárcel. Si pasó 5 años en la casa de Potifar, pasó 7 años en la cárcel. Lo menos que se cree que José pasó preso fueron 7 años. 17 años con su familia, 13 años pasando el Niágara en bicicleta, pero después vamos a ver cuántos años José vive en la tercera etapa de la historia que estamos considerando hoy. Imagínense, ahora no solamente esclavo en la casa de un extranjero, ahora está preso. Y ustedes saben, ¿verdad?, que las cárceles en aquella época no son como las de aquí, que aquí te dan comida y te ponen a ver televisión y todo eso. Las cárceles de los Estados Unidos parecen hoteles. La única referencia que nosotros tenemos acerca de qué pasó con José en la cárcel, fuera de lo que dice el texto, es el Salmo 105, que después del versículo 4, si no me equivoco, dice que a José lo llevaron a la cárcel y le pusieron grilletes en los pies y hierro en el cuello. O sea, el salmista, refiriéndose a José en el Salmo 105, dice que lo más probable es que él estaba atado con grilletes y amarrado con cadenas en la cárcel donde lo habían puesto. Pero la Biblia dice que la mano de Dios, el cuidado de Dios, estaba con José y de repente este hombre comienza a ganarse el favor del carcelero. Se llevaba bien con todos los presos. Incluso llegó un momento, usted lee en la Biblia, que él era que supervisaba a los presos de la cárcel. Hasta que un día, por casualidad, dirán algunos, no, por el plan y el propósito de Dios, caen presos el copero y el panadero de Faraón. No sabemos qué hicieron. Algo hicieron que le dio toda la cuerda a Faraón, lo enojó y lo metió preso. Y un día José llega a supervisar a su preso, a hablar con ellos, a visitarlo. Dice, ¿qué? Y están los dos con el moco caído, deprimidos. ¿Y qué le pasa? Dice, bueno, que tuvimos un sueño cada uno anoche y no sabemos qué fue lo que pasó. Dice José, bueno, cuénteme el sueño, que Dios es el que da la interpretación. Fíjense que tanto en el caso de Daniel, que interpretaba sueños, como en el caso de José, ellos nunca tomaron crédito por lo que hacían o lo que entendían. Ellos siempre decían la gloria y la honra para Dios. Así que, hermanos, todos ustedes son gente maravillosa, bella, inteligente. Y Dios les ha dado dones y talentos. Pero cuando usted se ve al espejo, no diga, caramba, pero Dios, te botaste conmigo. Dele la honra y la gloria a Dios. Al Señor sea la honra, la gloria, el poder. Él es que merece la alabanza. Él es que ha hecho esto con nosotros. Él es que nos ha sacado, Él es que nos ha puesto, Él es que nos ha dado. Y si usted es algo en la vida, es porque Dios se lo dio. ¿Amén? El copero dice, yo tuve un sueño. Frente a mí había una vid y salieron 3 ramas con uvas. Y yo tomé la copa del rey y tomé el fruto de la vid. Y José le dijo, es muy sencilla. Las 3 ramas significan 3 días, porque en 3 días el rey te va a llamar y te va a poner de vuelta en el cargo que tenías antes. Tú vas a volver otra vez a tu trabajo antiguo como copero del rey. Entonces el panadero, cuando oyó eso, dijo, ay, qué chulería, déjame yo contarte el cuento mío. El sueño mío fue que yo tenía 3 canastas de pan y pan colombiano y arepa y todo muy bien. En la cabeza, 3 canastas, pero vinieron las aves del cielo y empezaron a comerse. Y José le dijo, tengo mala noticia para ti. Las 3 canastas son 3 días, porque en 3 días el rey te va a mandar a llamar, pero te van a colgar de un árbol y las aves del cielo comerán tu carne. Y dicho y hecho. Al tercer día, el faraón hizo una fiesta, se dio un par de tragos, mandó a llamar a los 2 presos, repuso al copero en su posición antigua
y al panadero lo mandó a ahorcar. Pero antes de que ellos se fueran de la cárcel, José le dijo, acuérdense de mí cuando ustedes estén en el paraíso. No se olviden. Y sí, le dijeron, ¿tú sabes contar? Cuenta con eso. Que nosotros, y dice la Biblia que a ellos se hicieron los locos, después que, sobre todo el copero, que fue repuesto, después que volvió a su gloria, se olvidó, dice la Biblia, de José. Eso, no es verdad que hay gente malagradecida en la vida, ¿verdad? Nosotros no podemos evitar que hayan personas malagradecidas. Lo que sí podemos nosotros hacer es no ser nosotros esas personas malagradecidas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a honrar los favores de aquellos que nos ayudan. Porque así como Dios ha sido bueno con nosotros, nosotros también tenemos que ser buenos con los demás. Para avanzar rápido a la historia, cuando a José nunca más volvió a oír acerca del copero, acuérdense, pasó entre 7 y 10 años en la cárcel. Pero un día, Faraón tuvo un sueño y se despertó todo asustado, estresado, y llamó a todos sus sabios. Yo quiero que ustedes vengan y me adivinen el sueño, y nadie daba pie con bola. Él había soñado que una espiga se había levantado, bonita, verde, fructífera, y vinieron otras espigas flacas y demacradas y se la comieron. Y después vio una vaca gorda, bonita, que salía del río, y después venían 7 vacas esqueléticas, fantasmagóricas, y se comieron a la vaca gorda. Y el pobre faraón estaba vuelto loco porque nadie sabía decirle qué significaba el sueño. Hasta que el copero dijo, ¡ay! Ahora me acuerdo. En la cárcel, cuando yo estaba allá, hay un muchacho que nos adivinó el sueño al panadero y a mí, y efectivamente se dieron las cosas tal y como él lo predijo. Y Faraón dijo, vayan, búsquenme ese muchacho. Y cuando mandan a buscar a José, dice la Biblia que lo bañaron, le cortaron el pelo, lo pusieron de lo más bonito porque para ver al faraón, ¿no? Y lo presentaron ante Faraón. Faraón le cuenta el cuento, la historia, el sueño que tuvo. José le dice lo mismo, mira, Dios es el que da la respuesta. El sueño está muy claro. Y como fueron 2 sueños, Dios lo que está diciendo es, insistiendo, esto va a suceder. Las 7 vacas y las 7 espigas son 7 años. 7 años de abundancia, donde Egipto va a experimentar una gran cosecha. Acuérdense que en aquella época lo más importante era comer. La gente no se preocupaba mucho por carretera, ni carro, ni ropa. Lo importante era tener comida. Si no había comida, no hay nada. Pero 7 años después va a venir una hambruna en la tierra. Y la gente se va a olvidar, dice José, de los 7 años de prosperidad. Y la cosa se va a poner difícil. Así que Faraón, búscate a un hombre capaz, un hombre inteligente, que pueda aprovechar los 7 años de abundancia, de guardar la 10ª parte de todo el fruto de la tierra, guardarlo, y para que cuando vengan los años de la vaca flaca, los años de escasez, el pueblo tenga que comer. Y Faraón dijo, no, porque no hay que buscar a nadie. ¿Para qué voy yo a ponerme a buscar? Digo, ese hombre eres tú. Y ahora, de repente, de bien a mal y de mal en peor, ahora la situación de José va a pasar de peor a superior. Porque la Biblia dice que en ese momento Faraón lo hizo segundo en el reino. Acuérdense que Egipto en ese tiempo era el imperio más importante de la humanidad. Ellos controlaban no solamente el norte de África, pero probablemente muchas de las regiones en lo que es hoy Europa y Asia. Y la Biblia dice que a este hombre le dieron mujer, no tenía mujer, le dieron ropa, le dieron casa, lo pusieron en un... Dice la Biblia que Faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial, lo puso en el dedo de José, lo vistió con ropas de lino. ¿Usted cree que la túnica que el papá le había dado era bonita? Vaya a ver las túnicas de lino que tenía José ahora en Egipto. De la mejor calidad. Le puso un collar de oro, un hombre que nunca en su vida había usado oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que José iba, la gente gritaba la orden, arrodíllense. Y Faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Y le dijo, yo soy el Faraón, pero nadie
levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Y a la edad de 30 años, dice la Biblia, José se convierte en el segundo hombre más importante del mundo. El hombre más rico, el hombre más poderoso, el hombre más inteligente. Y si usted lee la historia, son 4 o 5 capítulos nada más, léalo en Génesis. Usted va a ver cómo José inmediatamente se puso a trabajar, a guardar alimentos durante los 7 años. Y después viene la historia, cuando el hambre impacta a la ciudad, que sus hermanos regresan, su papá y todo el cuento que él le hace, la historia, cuando él finalmente se revela a sus hermanos. Pero lo importante del mensaje de hoy, la Biblia enseña que todo lo que José estaba experimentando para el mundo podía ser un fracaso, pero para Dios era el éxito disfrazado de fracaso. Yo no sé por lo que tú estás pasando o por lo que vas a pasar mañana, pero yo sé que todos nosotros pasamos o pasaremos por situaciones en la vida donde probablemente tú vas a decir, he fracasado. Déjenme confesarles algo. Yo no tengo vergüenza de confesarles mis debilidades. Han habido momentos en mi vida en que yo me he sentido un fracasado. Pero hace tiempo que yo aprendí una frase que dice, porque tú fracases en algo, eso no te hace una persona fracasada. Porque tú fracases en un negocio, eso no te hace una persona fracasada. Porque tú fracases en una relación, eso no te hace una persona fracasada. Porque tú fracases criando a tus hijos, o en tu matrimonio, o en tu trabajo, eso no te hace una persona fracasada. Nosotros, los fracasos son a veces herramientas que Dios utiliza para elevarnos a un lugar mejor. Pero en el caso de José, lo que al mundo le parecía un fracaso, a los hermanos que decían, mira el soñador dije que Dios, que míralo dónde está. A los que estaban en Egipto, que tal vez supieron su historia, mira que también que estaba y ahora es esclavo en la casa de Potifar. Los que estaban en la casa de Potifar, que después lo vieron en la cárcel, dijeron, mira, aquel que era el jefe de la casa de Potifar, ahora está en la cárcel. ¡Qué fracaso! Pero no era un fracaso, era Dios llevando a cabo un plan donde el futuro, el éxito, la victoria iba a reposar en la vida de José. Y todo lo demás era sencillamente un disfraz. Lo importante, lo grande, lo maravilloso que iba a suceder, Dios lo tenía reservado para mostrarlo en su momento. Le tomó 13 años a José llegar a recibir la promesa y el cumplimiento del plan de su vida. Pero la Biblia va a decir, al final, en Génesis capítulo 41, si no me equivoco, al final, José murió en Egipto a los 110 años de edad. ¿Cuántos años vivió José entonces? No, ¿cuántos años vivió viviendo la buena vida en Egipto? De 30 a 110. 80 años. 17 años con la familia, 13 años pasando el Niágara en bicicleta, pero 80 años gozando del privilegio de la bendición de Dios. Y murió en paz. Le nacieron 2 hijos, Efraín y Manasés, los cuales van a ser parte de las 12 tribus en la repartición de la tierra prometida. Y lo que parecía un fracaso, Dios reveló que era el Señor prosperando su vida. Hay esperanza para nosotros. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la historia y la vida de José. Que seamos hallados íntegros nosotros también. Y que esperemos confiadamente para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Que siempre, Señor, aprendamos de José que no debemos quejarnos, cualquiera que sea nuestra situación, porque en su momento tú traerás respuesta. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.